Bueno, vamos a seguir con la lectura de Gálatas y vamos a ir hoy desde el versículo 21 del capítulo 4 en adelante. Vamos a leer el pasaje completo, quizás no lleguemos a verlo todo, pero vamos a leer el pasaje completo, porque es toda una alegoría que Pablo hace acerca de Sara y de Agar. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eterno Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre Santo, y en ti, Señor, en ti, solo en ti esperamos. Bendícenos y enséñanos hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo comienza esto después de haber hablado acerca de cómo eran los cristianos, aquellos cristianos que realmente escuchan la palabra de Dios. Está haciendo una clara diferenciación entre aquellos que buscan el Evangelio y los que no buscan el Evangelio, sino que buscan otras cosas, como aquellos que le aceptaron como un ángel de Dios, pero algunos por sus problemas, por el problema de vista que tenían, no lo habían aceptado, y ahora algunos no lo aceptaban, sino que buscaban otras cosas en el Evangelio. Y les dice, porque aquellos que venían como falsos maestros les decían, no, se tienen que volver a la ley, se tienen que volver a la ley mosaica y tienen que cumplir todos los ritos y cumplir todas las estipulaciones del antiguo pacto, porque si no hacen aquellas cosas, si no se circuncidan, si no guardan las fiestas, si no guardan el sábado, entonces no pueden ser salvos y solamente pueden ser buenos cristianos si, o mejores cristianos, si guardan la ley de Moisés, si se vuelven primero judíos y después se hacen cristianos. Y muchos de ellos decían, mirá, qué bueno, que parece inteligente esto que está diciendo, porque si la ley, como el mismo Pablo había dicho va a decir en Romanos, vino de parte de Israel y vino a través de Moisés, entonces claro, sonaba lógico lo que decían estos falsos maestros. Sin embargo, Pablo les dice, ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y alguno se preguntará, pero Pablo, lógicamente, si nos vienen estos a hablarnos acerca de esto, de la ley y todo, y nosotros nos queremos ir, porque seguramente lo oímos. No somos tontos, Pablo, somos gente inteligente que, bueno, ahora estamos en otra onda y queremos ir detrás de la ley. Pero Pablo insiste con la pregunta, ¿ustedes oyeron, en serio oyeron lo que dice la ley? ¿Ustedes en serio leyeron el contrato? ¿Ustedes leyeron la letra chica del contrato que les están queriendo hacer firmar estos falsos maestros? Y es una pregunta pertinente aún hoy, porque aún hoy seguimos comprando cosas que no necesitamos, por ejemplo, porque justo pasaron por la puerta o la vimos en internet o
Antes era porque salían en la tele y decían llame ya, pero hoy estamos en internet y nos metemos ahí en alguna página de venta y decimos, esto que por ahí no lo necesito, pero qué lindo es tenerlo. Pero no leemos la letra chica de ese contrato, no leemos bien las estipulaciones de ese contrato que nosotros hacemos con una empresa en este caso. Y accedemos a veces apresuradamente a cuestiones que suenan bien, que parecen buenas. Lo mismo le pasaba a los Gálatas. Ellos escuchaban lo que decían los falsos maestros, pero no se habían detenido en leer la letra chica, no se habían detenido en oír la ley tal como la ley fue dicha y cuáles eran las estipulaciones de ese pacto, de esa ley que estos falsos maestros pretendían que ellos cumplieran para poder ser mejores cristianos. Esto se ve mucho mejor en hebreo, pero claro, todavía no tenían ellos la epístola de los hebreos como para ir y decir claramente eso. Pero en el caso de Pablo, Pablo se los estaba diciendo directamente. Ustedes leyeron, saben a qué se enfrentan cuando dicen que quieren vivir bajo la ley. Por eso dice, decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿habéis oído la ley? Ustedes que quieren vivir un cristianismo light, que prefieren vivir un cristianismo con poco compromiso, ¿leyeron la letra chica de eso? ¿Fueron a la Biblia a ver si ese es el cristianismo que Dios quiere que vivamos? Ustedes que quieren vivir ese evangelio en el cual todo es prosperidad y todo es salud y vamos a sembrar para recibir y ese evangelio de la fama instantánea, ese evangelio de las artes, ese evangelio de ir y ser un famoso. ¿Ustedes leyeron en el evangelio, en la palabra de Dios, si eso es efectivamente así? ¿Fueron a ver si eso corresponde a la vida del evangelio? Si eso corresponde a que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Pero claro, la atracción de la fama hace que, claro, querramos ser actores, querramos ser cantantes, famosos, por supuesto, grabar discos, porque así vamos a poder predicar mejor el evangelio, según nos dicen aquellos que nos quieren convencer de eso, según nos dice el diablo. Pero ¿es así? ¿Leíste todo el contrato? ¿Leíste toda la letra chica que eso implica? ¿Es una verdad bíblica o es una moda? ¿Es una verdad bíblica o es un distractor? Porque también puede ser eso, un distractor. Algo que te llama la atención como para distraerte de lo verdadero, de lo importante. Como bien dice por ahí, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y lo urgente o lo lindo es enemigo de lo importante, de lo verdaderamente importante. Y Pablo eso les estaba queriendo decir a los Gálatas y también a nosotros. Miren, esas cosas son distractores. Son lindas y pueden ser lindas. Y tener fama puede ser bueno y puede ser bueno. Hoy en día en universidades pseudo cristianas se enseñan estas carreras. En vez de enseñar historia, ingeniería, medicina, no, enseñan actuación. En vez de enseñar cosas importantes para la sociedad y para nosotros mismos, enseñan vanidades. Vanidades, como dice el autor de Eclesiastés, Jebelín, vanidad de vanidades, dice el Señor. Y enseñan eso, ¿por qué no hacen cosas útiles? Cierta vez una amiga me dice, che, mi hija quiere ser actriz, ¿a vos qué te parece? Y yo le contesté, mira, la verdad que sería mucho mejor si hiciera algo útil para la sociedad. Se enojó, por supuesto, ¿no? Pero es así, es mejor que hicieran algo útil para la sociedad y algo útil para sí mismos. Útil para sí mismos. Sin embargo, hoy, en este mundo progre que nos toca vivir, claro, las artes curan el cáncer, pareciera. Pero no es así. Y estas cosas, estos distractores de la verdad, eran los que estos falsos maestros llevaban hacia los Gálatas. Y los querían convencer de que eso era así. Y Pablo le dice, no,
muchachos, lean la letra chica, porque ahí hay cuestiones que no están bien. Y ustedes si leen el contrato, se van a dar cuenta. Cuando en el contrato digan, sí, pero el fin de todo esto es que te vas a ir al infierno, entonces no lo vas a firmar ese contrato. Pero como no leemos la letra chica, es pesado, y por eso la ponen chiquitita para que no la leas, decimos, bueno, está bien, bueno, no hay problema. Vamos a Mateo 27, 25. Porque a veces a tomar decisiones erradas nos lleva a cuestiones trágicas, nos lleva a cuestiones que pueden destruir nuestra propia vida. ¿Todo por qué? Porque hemos tomado una decisión incentivados por otros, por falsos maestros, incentivados por líderes falsos, líderes negativos. Hemos tomado decisiones que después son trágicas. Cuando Jesús estaba ante Pilato, Mateo 27, cuando dice Jesús es sentenciado a muerte, dice desde el 15 en adelante, nosotros vamos a leer solamente parte. Pilato quería soltarlo porque Pilato no encontró nada malo contra él. Dice, y Pilato en el 22 les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Porque, claro, los falsos maestros que los guiaban decían, no, que hay que crucificarlo, que lo crucifiquen. Es para recordar que una semana antes Jesús había entrado a Jerusalén en un pollino y la gente gritaba, Hosana, Hosana, Hosana al Rey, al que viene en el nombre del Señor. Una semana antes. Ahora estaban todos ahí. Jesús estaba ante Pilato y todos los falsos maestros le estaban diciendo a ellos, hay que crucificarlo, este no puede terminar el día vivo, a este hay que matarlo, este tipo no puede seguir adelante, pidan, y como Pilato le soltaba un preso, sabemos, pidieron a Barrabás, pidieron que le soltara al criminal, pidieron que le soltara al delincuente. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, pero bueno, vamos a decir mera coincidencia. Hoy en día se suelta al delincuente y se apresa al honesto. Pero en ese momento, dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, el 24, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hacía una semana lo habían vitoreado a Jesús. Hoy estaban diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tomaron una decisión, incentivados por falsos maestros. Pidieron la muerte de Jesús. Se bajaron del sacrificio de Cristo, se bajaron de la adoración de Cristo, se bajaron de la fe y estaban pidiendo su crucifixión. Una semana después, incentivados por falsos maestros. Lo mismo le estaba pasando a los Gálatas, se estaban bajando de la fe, se estaban bajando de Cristo, se estaban bajando de la predicación del Evangelio que había hecho Pablo y estaban volviendo a los rudimentos del mundo. Y esto no fue gratis para Jerusalén. Esto no fue gratis para Jerusalén. En Lucas 21-22 Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas que están escritas. Estos son días de retribución.
Si uno está dispuesto a negar a Jesús, sacrificándolo nuevamente, como dice Hebreos, aquel que retrocede, aquel que pisotea la sangre de Cristo, no queda ya más sacrificio para él, sino una horrenda expectación del fuego del infierno. Y sin embargo, a eso llevan los falsos maestros. A eso llevan los falsos maestros. Una cuestión evitable. Si oímos, si leemos u oímos, porque ahora vamos a lo que es oír. O si oímos la palabra, todo esto es evitable. Todo esto es evitable. No bajarse de la fe en Cristo. Y los Gálatas estaban por dar un consentimiento no informado. Hoy se lo llama así. Cuando a veces para algún medicamento que está en prueba, a la persona que lo va a tomar le hacen firmar lo que se llama consentimiento informado. ¿Para qué? El médico se desliga de responsabilidades y la farmacéutica también, si a esa persona en vez de sanarlo lo mata. Pero el paciente firma el consentimiento informado. Informado. ¿Qué conocimiento tiene el paciente para tener un consentimiento realmente informado? Lo mismo sucede aquí. Los falsos maestros quieren que firmemos un consentimiento informado, que en realidad es totalmente desinformado, que puede llegar a matarnos. Puede llegar a matarnos espiritualmente y también puede llegar a matarnos físicamente. Y quieren que firmemos así, a ciegas, un consentimiento realmente no informado. ¿Para qué? Para que abandonemos a Cristo. Como dice también el pasaje anterior, ellos quieren que ustedes tengan celos de ellos, pero no para bien. No para bien. Lo mismo pasa acá. Los falsos maestros quieren que nosotros nos volvamos de Cristo. Que nos volvamos de Cristo para tener y consintamos en servir cosas que no son bíblicas, en hacer y tener una fe que no es bíblica, no está en la palabra de Dios, que gastemos nuestra vida, en vez de gastarla en el Evangelio y en cuestiones útiles para el Evangelio, gastarla en vanidades. Y es así, y suena bien. Hay una vieja anécdota, en los años 30, a alguien se le ocurrió poner un aviso en una revista, en aquel momento era todo por correo, y decía, método infalible para matar langostas. En aquel momento la langosta era un problema. Método infalible para matar langostas, envíe tanto dinero y le enviamos el método. Cuando recibían ese método, recibían 2 tablitas y una guía de instrucciones. Esto fue verdad, no es mentira. Una guía de instrucciones que decía, ponga la langosta en la tablita A, luego presione con la tabla B sobre la langosta y la langosta muere. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Muere la langosta o no muere la langosta? ¿Pero soluciona el problema de la langosta? No. Esos son los falsos maestros. Te dicen, método infalible para la victoria espiritual. Método infalible. Haga estos 10 pasos para tener victoria en Cristo. Tenga estos 40 días con propósito para tener la victoria en Cristo. Y te manda una tablita con una lista de instrucciones que dice, ponga el pecado en la tablita A, presione con la tablita B y su problema estará solucionado. Un consentimiento no informado. Y nos venden, son las estafas piramidales, son así también. Los primeros que entran reciben algo y los últimos no reciben absolutamente nada, pierden todo. Y los Gálatas estaban haciendo eso, estaban comprando la tablita A y la tablita B. Y nosotros compramos tablitas A y tablitas B. Y encima salimos contentos del culto. Decimos, ¡ay, qué bendición de Dios, hermano! Gloria a Dios, aleluya.
y compramos el método infalible para matar langostas. El método infalible para hacernos ricos, para tener mucho dinero. El método infalible para ser famoso. El método infalible. Una falsa doctrina. Una falsa doctrina. Por eso Pablo pregunta, ¿habéis oído? ¿Oyeron? ¿Realmente escucharon? ¿Vieron la letra chica de todo esto? ¿O simplemente están ahí que no saben qué hacer? ¿Qué es eso? Y claro, ¿qué es? Porque dice, habéis oído, y uno dice, claro, ¿qué es oír, no? ¿Qué es oír? Siendo que Pablo, por ejemplo, en Romanos 2.3 nos dice, Romanos 2.13, dice, porque no son los oidores de la palabra los que son salvos, sino los hacedores. Romanos 2.13, acá está. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, claro, hay una cuestión ahí de decir, ¿qué entendemos por han oído la ley? Evidentemente es necesario oírla de una manera distinta. Santiago dice lo mismo. Santiago dice en 1.22, Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. De manera que hay una cuestión ahí distinta de solamente oír. O sea, cuando Pablo les está diciendo, habéis oído la ley, les está diciendo, bueno, habéis oído, habéis hecho, habéis intentado, habéis indagado. En Hebreos 3 también, Hebreos 3.7, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí empezamos a ver el concepto al cual queremos llegar. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De manera que es necesario oír la palabra de Dios y oír la ley con un corazón dispuesto a obedecer, con un corazón dispuesto a no estar endurecido. ¿Y a qué se refiere endurecido? Un corazón que ya tiene una forma determinada. Y si lo que escucho tiene la forma de lo que mi corazón ya tiene, entonces está bien. Si eso que me están diciendo coincide con lo que yo ya pienso, y es un sesgo de confirmación, entonces tiene razón. Ahora, si eso que me están diciendo me compromete a un cambio, que me saca de mi comodidad, que me saca de lo que yo creo, entonces ya ahí ya no me gustó tanto. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice porque en el 4.2 de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces hay más. Debo oír, pero ese oír debe estar acompañado de fe. De manera que yo necesito, cuando algo me es dicho acerca de la palabra, de la doctrina, cuando viene un maestro a hablar, lo oigo, pero debo oír la palabra. Y debo acompañar la palabra y la fe debe acompañar la palabra, no lo que dice el maestro. Mi fe debe estar sujeta a la palabra de Dios y no a lo que dice el maestro. Y ver si efectivamente lo que dice el maestro está sujeto a lo que dice la palabra, como hacían los cristianos de Berea en Hechos 17. Hechos 17. En Berea, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea que ellos oyeron la palabra con toda solicitud y dijeron, a ver, me gusta lo que dice este maestro, está bueno, pero lo voy a pasar por el filtro de la palabra de Dios. Lo que el maestro diga, está bien, lo oímos con toda solicitud, como oyeron la Biblia, pero lo voy a pasar por el filtro de la palabra de Dios, a ver si efectivamente eso se coincide con el mensaje de la palabra de Dios, no de un pasaje tomado de una manera descabellada, de un texto en el cual no coincide ni siquiera con su contexto y lo interpretamos como se nos da la gana. No, en el contexto general de la palabra de Dios. Porque muchos, en Tesalónica, habían tenido un problema, dice en el versículo 5 del capítulo 17 de Hechos. Entonces dice, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto se le dio a Pablo de una y otra manera entre los Gálatas, quizás con no tanta violencia como en Tesalónica, pero también se dio, porque estos falsos maestros, teniendo celos, porque como decía anteriormente, quieren que uno tenga celo de ellos y no de la palabra, no de lo que dice Pablo, que es palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Alborotaron al pueblo. En este caso dan falsas doctrinas. Y nosotros las escuchamos y a veces no las analizamos. Entonces Pablo nos pregunta, ¿habéis oído? Y nos preguntamos, ¿hemos oído? ¿Hemos oído o no hemos oído? Oído en el sentido de escucharla, acompañar con la fe la palabra de Dios y no la palabra del falso maestro, e ir detrás de la palabra de Dios, no detrás de la palabra de estos falsos maestros. En ese sentido, dice Pablo, habéis oído. Vamos a San Juan, Juan el Bautista también dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros somos hijos de Abraham, porque yo os digo que puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces nuestra palabra simplemente por eso vale más que la palabra de ustedes. Y así son los falsos maestros. Yo soy apóstol, dicen ellos, por supuesto. No tienen un brevet o un certificado porque Dios no se los ha dado, pero ellos se autodenominan apóstol. Entonces, como yo soy apóstol, mi palabra tiene el mismo valor que la palabra de Pablo, siendo que esa lista se cerró. No hay quien pueda agregar a la palabra. No, de hecho, hay una maldición para el que agregue a la palabra. Sin embargo, ellos dicen, nosotros somos hijos. Entonces, nuestra palabra vale más. Y ellos decían, la verdad que deben tener razón, decían los Gálatas. Lo mismo que pasa hoy. Este maestro dice esto y él es apóstol, así que lo que dice debe ser cierto. Supongo que será cierto. Pero no era cierto. En ningún sentido es cierto. Y luego Mateo 10 vuelve ahí ya. Mateo 10, 14. Ya estamos hablando del concepto final que en el que usa él la palabra oír. Mateo 10, 14. Cuando los envía a los 12 a predicar de ciudad en ciudad,
Él les dice, si alguno no os recibe ni oyere vuestra voz, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si alguno no quiere saber nada con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo, salgan de esa ciudad, dice. Pero le habla de oír en el sentido de oír con la fe puesta en la palabra, dispuestos a obedecer la palabra, dispuestos a obedecer la palabra. En 18:15, cuando habla de amonestar a un hermano, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando él y tú, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, ¿qué significa oír? Todos sabemos que a veces uno va y habla con alguien y le entra por un oído y le sale por el otro. Lo decimos de esa manera porque es lo que parece realmente que sucede. No hay nada en el medio y se entra por un oído, hace eco en el medio y sale por el otro. Pero no está hablando de eso. No está hablando de oír en el sentido de excitar el tímpano y que produzca una vibración y esa vibración se transmita como algo, como lo que nosotros decimos oír. No, está hablando de oír en el sentido de oírte, poner la fe en la palabra de Dios y cambiar de actitud. Y eso es lo que el Señor quiere y lo que Pablo les decía. ¿Ustedes han oído? ¿Han oído la palabra de Dios? ¿Han oído la palabra que yo les he hablado? Porque la única manera es haberla oído. Como dice en Hechos 3:22, hablándole, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y yo les pregunto, ¿todos los que escucharon a Jesús mientras él predicaba fueron salvos? No, pidieron su muerte. ¿Todos los que lo escucharon y lo vieron cuando entró triunfalmente en Jerusalén fueron salvos? No, pidieron su muerte. O sea que escucharon, pasó por sus oídos la información, la vibración y se transformó en oír, pero no obedecieron, de manera que no oyeron. Y la palabra en esto es clave. Todo aquel que no oiga la palabra de Dios, ese será desarraigado del pueblo. Entonces suena nuevamente la palabra de Pablo. ¿Habéis oído la ley? ¿Habéis oído la ley? ¿Hemos oído la ley? Espero que oigamos la ley y la oigamos poniendo la fe en la palabra de Dios y no en lo que dicen los falsos profetas. Vamos a dejarlo aquí, 2 versículos, pudimos avanzar. 1 casi diría. Seguimos en la próxima porque lo que viene es muy rico y demasiado largo si lo siguiéramos ahora. Eterno Dios, te pedimos que nos guíes en todas las cosas, Señor, y nos enseñes. Oh Padre, al oír, al escuchar a estos falsos profetas, las falsas enseñanzas, Señor, que busquemos la letra chica, que oigamos tu palabra y pongamos la fe en tu palabra y no en lo que las vanidades de este mundo que se han metido dentro de la iglesia nos dicen que tenemos que oír. Padre, tú fuiste muy claro, Señor. Tú fuiste muy claro. Señor, alértanos cada vez que una falsa doctrina entre a nuestros oídos y quiera llegar hasta nuestro corazón, para rechazarla de plano al confrontarla con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.